Aquí en este tema no se debe abarcar tanto lo que son las patologías, que es algo que yo no las había reiterado, pero sí en cada tema que se presenten, ustedes deben ahondar o ampliar con respecto a lo que son patologías relacionadas a cada sistema más adelante. Es importante eso porque entre unas 3 o 5 patologías siempre hay muchas, y así entonces ustedes el temario desarrollado lo amplían desde el punto de vista de su carrera, es decir, patologías que están relacionadas a cada sistema. Presenta Sara. Sara Sara nos está, está haciendo el favor de presentarnos, profe. Sara les está presentando. Muy Ajá. bien. Ok. Ya podemos empezar. Alejandra, ya voy. Alejandra, Naika y Anthony. ¿Cuántas diapositivas tienen? Creo que son 22. Muy bien. Vamos, al tiempo. Adelante. Ok. Su Muy buenas espacio. noches, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a presentar el tema sobre el tejido animal. Mi grupo está conformado por Alejandro Ortega y mi compañero Anthony Kiel y mi persona Naika Guerrero. A continuación, mi compañero Anthony les dará una introducción al respecto del tema. Ok, bueno, como introducción tenemos que a medida que los organismos tienen estructuras más complejas, se produce un aumento en el número de sus células y una especialización de ellas para poder realizar mejor una función determinada. Las células que forman cualquier organismo multicelular no son todas iguales. Cada una se especializa en ciertas funciones. Esta especialización permite que las células funcionen con más eficacia, pero esto significa también la dependencia mutua entre las partes. Citando a Curtis y Barnes en 1993, en su glosario define a un tejido como un grupo de células similares organizadas en una unidad estructural y funcional que posteriormente estaremos abordando. Siguiente diapositiva. Ok, ¿qué es un tejido? Bueno, un tejido es un conjunto de células muy especializadas entre sí que se organizan para realizar una función o más funciones específicas. Existen 4 tipos básicos de tejido definidos de acuerdo a su morfología y función, como podemos observar en la imagen, y esta es el epitelial, que recubre la superficie interna y externa del cuerpo, el conectivo, que conecta a otros tejidos del cuerpo, el muscular, que su función es mecánica, el nervioso, que transforma estímulos mecánicos, químicos y térmicos en eléctricos. Siguiente, por favor. Ok. Un epitelio es una lámina de células que recubre una superficie expuesta al exterior o que tapiza una cavidad interna o una vía de paso. En cada caso, forma una barrera dotada de unas propiedades específicas. Por ejemplo, los epitelios que revisten el tubo digestivo, las vías respiratorias, los genitales, entre otros órganos. Entonces podemos decir que las características más importantes de los epitelios serían: 1, la celularidad, que es más que nada cuando los epitelios están compuestos casi en su integridad por células unidas entre sí por uniones intercelulares muy fuertes. Tenemos la 2, que es la polaridad, que siempre tiene una superficie apical expuesta que mira hacia el exterior del cuerpo o hacia un espacio interno, como podemos observar en la imagen. También presenta una superficie basal fija, por lo que se encuentra sujeto a tejidos adyacentes. Entonces, la estructura de la membrana plasmática y su función cambia en esta superficie. Tenemos la fijación, que cuando la cara basal de cualquier epitelio está unida a una lámina basal delgada, que es una estructura compleja producida por el propio epitelio y por las células del tejido conjuntivo adyacente. La avascularidad, como bien sabemos, los epitelios no contienen vasos sanguíneos. Sus células deben obtener esos nutrientes, ya sea por la difusión, por absorción a través de la superficie apical o basal. La disposición en láminas o capas, todo tejido epitelial está integrado por una sábana de células con un espesor de una o varias capas. Y la regeneración, que produce un reemplazo constante de las células epiteliales alteradas o desaparecidas de la superficie mediante la adición de las células progenitoras presentes en el epitelio. Siguiente, por favor.
Ok, después de haber conocido que era un tejido, cuáles eran sus características, ahora es importante conocer cuáles son las funciones del tejido. Tenemos que la primera función es la protección. Esta protege las superficies expuestas al exterior y las del interior del organismo contra la deshidratación, la destrucción, ya sea por agentes químicos o biológicos. Tenemos la de la permeabilidad, que cualquier sustancia que entra y sale del cuerpo tiene que atravesar de por sí un epitelio. Entonces las barreras epiteliales pueden regular y modificar como respuesta a esos diversos estímulos. Aportando un ejemplo, podemos decir que las hormonas tienen esa capacidad de influir sobre el transporte de iones y nutrientes a través de células epiteliales. La sensibilidad, pues hay células epiteliales especializadas capaces de detectar esos cambios en el medio y transmitir esa información al sistema nervioso. También aportando un ejemplo, podemos decir que un neuroepitelio es un epitelio sensitivo especializado y que aporta a esas sensaciones del olfato, del gusto, la vista, el equilibrio en el oído, en el cuerpo humano. Y la producción de secreciones especializadas, que estas producen pues secreciones que reciben el nombre de células glandulares. Siguiente diapositiva. Ok. ¿Cómo podemos clasificar el tejido epitelial? Podemos clasificarlo en revestimiento y glandular. Siguiente. Bueno, en cuanto a los de revestimiento, vamos a subdividirlos en los simples. En los simples tenemos el epitelio simple plano, que está compuesto por una capa de célula plana, presenta un núcleo prominente. Estas se encuentran en los vasos sanguíneos, en la cubierta del ovario, en los alvéolos pulmonares, en las asas de Henle, en las cápsulas de Bowman y también en los mesentelios de la serosa. Tiene una adaptabilidad a funciones de revestimiento y desplazamiento, pero su función principal es el intercambio y la lubricación. El epitelio simple cúbico, solo posee una capa de células cúbicas. La función es la absorción y la secreción, y esta pues reviste los ductos de muchas glándulas, ya sea las tiroides, las glándulas salivales, así como los túbulos renales y la capa germinativa de la superficie del ovario. El epitelio simple cilíndrico, sus funciones son la absorción, la secreción, también constituye el revestimiento del intestino desde el cardis hasta el ano, y también se encuentra en la vesícula biliar y los conductos mayores de la glándula. También presenta un núcleo ovoide y puede también presentar un borde estratiado o microvellosidad. En cuanto a los estratificados, tenemos el epitelio estratificado plano. Consta de dos partes, ya sean con presencia o sin presencia o ausencia de la queratina. El epitelio estratificado plano queratinizado es el que forma la epidermis de la piel, en el que las células más superficiales se encuentran muertas y cuyo núcleo y citoplasma desaparecen porque han sido reemplazadas por la queratina. El epitelio plano no queratinizado presenta varias capas de células, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Este tipo de epitelio podemos encontrar en las mejillas, en las lenguas, en la faringe, en el esófago, en las cuerdas vocales verdaderas y la vagina. El epitelio estratificado cúbico, solo se encuentra en los conductos de las glándulas sudoríparas. El epitelio estratificado cilíndrico, tiene la función de protección y es poco frecuente. Se localiza en pequeñas zonas de la faringe y en algunas partes de la uretra masculina. El epitelio columnar pseudoestratificado, que son aquellos epitelios en que todas las células hacen contacto con la lámina basal, pero estas no todas alcanzan la superficie, por lo que en realidad vendría a ser un epitelio simple. Entonces, podemos encontrarlo en la uretra masculina, en el epididimo y en los conductos equetógenos. Los de revestimiento, llamados así porque pues, se pensaba que era una transición entre el epitelio plano y estratificado y cilíndrico estratificado. También es conocido por su exclusividad de revestir las vías urinarias desde los cáliz renales hasta las uretras. Tenemos los epitelios motores, que están los epitelios gustativos, que estos pues se encuentran en la lengua y es el encargado de los sabores, ¿verdad? El epitelio nervioso, que recubre o protege
protege al sistema nervioso, el táctil, que tiene que ver con los órganos del sentido, el olfativo, que captan esas moléculas disueltas en el aire en el sentido del olfato, el epitelio corneal, que se encuentra en la retina, el epitelio timpanal, que pues se encarga de producir las ondas sonoras que se encuentran en nuestro alrededor. Siguiente, por favor. En cuanto al epitelio glandular, podemos clasificarlo en dos grupos. Tenemos las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. En cuanto a las glándulas exocrinas, son generalmente más complejas y poseen una porción secretora que libera su contenido una cavidad, la cual comunica con el exterior mediante un conducto excretor, comunicando de esta manera la porción secretora con el epitelio de revestimiento. El conducto suele estar formado ya sea por epitelio cúbico simple o esterificado, dependiendo también del tamaño de la glándula, ¿verdad? En cuanto a las glándulas endocrinas, estas no tienen conducto y secretan sus propios productos, como las hormonas y las proteínas. En cuanto al espacio extracelular, desde donde pasan al torrente sanguíneo para distribuirse por el resto del organismo. Estas células están entremezcladas con células epiteliales que revisten el tracto respiratorio, tanto del tracto gastrointestinal, y también se pueden encontrar en las células de la hipófisis. Siguiente. Ok, a continuación un poco sobre el tejido conectivo o conjuntivo. ¿En qué consiste? Los tejidos conjuntivos se encuentran por todo el cuerpo, pero nunca quedan expuestos a ningún medio que se encuentre fuera del organismo. Entre ellos figuran el hueso, la sangre y también son tejidos bastante diferentes, no solo en su aspecto, sino también en su función. Siguiente diapositiva. ¿Cómo está formado el tejido conectivo? Como son tejidos importantes, necesitan de diversos componentes para poder cumplir con sus funciones. Entre ellos podemos encontrar las siguientes partes. 1. En su interior están formados de múltiples células que tienen la habilidad de fragmentarse y crear muchas más. Estas son conocidas dependiendo del tejido donde se encuentren, por eso localizamos adipocitos, fibroblastos, mastocitos, macrófagos, entre muchas más. 2. Gracias a la presencia de diversas fibras pueden adaptarse a las demandas del organismo. 3. El tejido conjuntivo consta en su mayor parte de matriz extracelular, la cual llamamos como la sustancia fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona la matriz extracelular? Ok. Se considera una red grande de proteínas y otras moléculas que rodean, sostienen y dan estructura a las células y tejidos del cuerpo. La matriz extracelular ayuda a que las células se unan y se comuniquen con las células cercanas y desempeña una función importante en la multiplicación celular, en el movimiento y otras funciones celulares. También participa en la reparación del tejido dañado. Siguiente diapositiva. Clasificación de los tejidos. Los tejidos se clasifican en 3 secciones o en 3 grandes grupos. El tejido conjuntivo propiamente dicho es el primero y nos dice que contiene fibras extracelulares, una sustancia fundamental viscosa como jarabe y 2 clases de células, las células fijas y las células móviles. Las células fijas están inmóviles y ante todo participan en tareas de mantenimiento local, preparación y almacenamiento de energía. Las células móviles básicamente tienen que ver con la defensa y la reparación de los tejidos alterados. Dentro de este tejido se encuentran 2 subgrupos, los tejidos conjuntivos laxos y los tejidos conjuntivos tensos. Dentro de los tejidos conjuntivos laxos representan el material de embalaje del cuerpo, es decir, un material utilizado para recubrir y proteger. Dentro de los tejidos conjuntivos densos, la mayor parte del volumen está ocupada por fibras. Ok, como segundo grupo encontramos los tejidos conjuntivos líquidos. Son grupos característicos de células dentro de una matriz líquida. Dentro de ellos se encuentra la sangre y la linfa. La sangre contiene células sanguíneas y fragmentos que en conjunto reciben el nombre de elementos formes.
Existen 3 tipos de elementos formes: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La linfa se forma igual que el líquido intersticial, que es aquel líquido que se encuentra en los espacios que rodean a las células. Se originan sustancias que se fugan de los capilares sanguíneos y a continuación penetran en los vasos linfáticos, pequeñas vías de conducción que la reintegran hacia el aparato cardiovascular. Y como por último grupo encontramos los tejidos conjuntivos de sostén, que se denominan tejidos conjuntivos de sostén porque proporcionan un armazón sólido que soporta el resto del cuerpo. Dentro de ellos se encuentran el cartílago y el hueso. La matriz del cartílago es un gel de naturaleza firme que contiene polisacáridos complejos llamados sulfatos de condroitina, que en otro nombre se le conoce como chondros cartílagos. Los sulfatos de condroitina forman compuestos con proteínas para constituir los proteoglucanos. Los proteoglucanos son macromoléculas formadas por una proteína central a lo largo de la cual se asocian por su extremo terminal numerosas moléculas de glicosaminoglicanos sulfatados. Y por último encontramos el hueso, que se compone de células, fibras y sustancias fundamentales. La sustancia fundamental y las fibras constituyen la matriz extracelular, que es calcificada y adecuada para su función de soporte y protección en el esqueleto. Siguiente diapositiva. Ahora me corresponde hablar a mí sobre el tejido muscular. Es importante resaltar que los tejidos musculares están muy especializados en contraerse o acotarse para producir un movimiento. Partiendo de esto, mencionaré funciones generales del mismo. Como se puede observar en la diapositiva, menciona que realiza un movimiento voluntario de piernas, brazos, tronco, cabeza y cuello. Contracción de las fibras del corazón, por lo que participa en la circulación de la sangre. También funciona moviendo de manera involuntaria el músculo liso de los órganos abdominales y pélvicos. También es importante resaltar que el tejido muscular está formado por largas y delgadas células que se contraen cuando reciben un estímulo y luego se relajan pasivamente. El nombre que reciben estas células son miocitos, los cuales son capaces de efectuar potentes contracciones que acortan la célula a lo largo de su eje longitudinal. Estas células se utilizan diferentes términos especiales. Por ejemplo, el sarcoplasma se emplea para designar el citoplasma de un miocito y sarcolema para nombrar su membrana plasmática. Las fibras musculares están formadas por miofibras, las cuales se dividen en filamentos individuales y estos miofilamentos, contienen varias proteínas que en conjunto conforman la maquinaria contráctil del músculo estriado. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden observar en esta diapositiva, se encuentran los 3 tipos de tejido muscular: el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular liso. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré del tejido muscular esquelético. El tejido musculoesquelético está formado por láminas de tejido conectivo con el objetivo de construir órganos que se llamen músculos esqueléticos, que están unidos al esqueleto. Estos músculos, que se pueden controlar voluntariamente, forman la carne del organismo, el llamado sistema muscular. Ahora les hablaré sobre la función, localización, apariencia de las células, estimulación y tipo de actividad que presenta este tejido muscular. La localización del tejido muscular esquelético forma la mayor parte de los denominados músculos, por ejemplo, el bíceps branquial, unidos al esqueleto, la pared corporal, la cabeza y el cuello. La función del mismo es que permite el movimiento necesario para bailar, correr o para las expresiones faciales, entre otros. Además, proporciona un soporte estático. La apariencia de las células de este tejido son fibras grandes, largas, no ramificadas,
cilíndricas y son estrías transversas. Con respecto a lo que quiero decir con estrías transversas, que son como tipo de bandas, como se puede apreciar en la diapositiva. También presentan múltiples núcleos localizados periféricamente, como se puede apreciar en la parte de la diapositiva que dice microtografía músculo esquelético. Ahí se puede apreciar que los núcleos se encuentran periféricamente. El tipo de actividad que presenta este tejido. Presenta una contracción intermitente. Actúa principalmente para producir un movimiento mediante un acortamiento o una relajación controlada. Y la estimulación que presenta es voluntaria a través del sistema nervioso somático. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré sobre el tejido muscular cardíaco. Es importante resaltar que es un músculo visceral, involuntario que constituye la mayor parte de las paredes cardíacas y las partes adyacentes de los grandes vasos como la aorta y bombea la sangre. El músculo cardíaco es estriado, al igual que el tejido muscular esquelético. La función principal de este tejido es de bombeo de sangre y se localiza en el músculo del corazón, también conocido como miocardio, y porciones adyacentes de los grandes vasos, aorta y vena cava, como lo mencioné al inicio. La apariencia de las células son fibras cortas que se ramifican y también presentan estrías transversas y se conectan por extremos mediante complejos de unión. ¿Qué quiero decir con complejos de unión? Los complejos de unión vendrían siendo los discos intercalares que se puede observar en la diapositiva que hacen mención de ellos en la imagen. El tipo de actividad que recibe este tipo de tejido es que presenta una contracción rítmica, potente, rápida y continua. Y el estímulo que presenta el mismo es involuntario. Siguiente diapositiva. Ahora hablaremos del tejido muscular liso. El músculo liso, o visceral recibe este nombre porque no tiene estriaciones, o sea que no presenta estrías como los anteriores tejidos. Este tejido es involuntario y forma parte de las paredes, de la mayoría de las paredes de los vasos sanguíneos y órganos huecos, y mueve sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales y coordinadas. La función de este depende del sistema que lo contenga, por decirlo así. En el sistema digestivo, la función del tejido muscular liso es de propulsión de la comida por los intestinos. Y otro ejemplo es del sistema cardiovascular, que la función de este es de regulación de la presión sanguínea por medio de la regulación del diámetro de los vasos sanguíneos. La localización de este tejido muscular liso se puede encontrar en vasos sanguíneos, como antes lo mencioné, en linfáticos, en órganos del aparato digestivo, en la vejiga, el útero, el iris, el cuerpo ciliar del ojo y también se une a los folículos pilosos de la piel. La apariencia de estas células son fibras fusiformes, los cuales presentan extremidades más pequeñas que en el centro. También son aglomeradas, sin estrías, un núcleo único y central. El tipo de actividad que presenta el mismo es de contracción débil, lenta y rítmica. Y el estímulo que presenta es involuntario. Siguiente diapositiva. Ahora les hablaré de manera general del tejido nervioso. El tejido nervioso, también llamado tejido neuronal, está especializado en la conducción de los impulsos eléctricos desde una región del cuerpo al otro. La mayor parte de su contenido corporal está concentrado en el encéfalo y la médula espinal, los cuales son los centros de control del sistema nervioso. Como se puede apreciar en la diapositiva,
haremos mención de su función y sus características. Las funciones más importantes que lleva a cabo el tejido nervioso son de recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente de tanto del interior del organismo como fuera de este. Y las características más generales del mismo es la irritabilidad y la conductividad. Es importante también hacer mención que el tejido nervioso tiene dos tipos básicos de células: las neuronas o células nerviosas y varias clases diferentes de células de sostén, que en conjunto hacen a las células de neurogliales. Las neuronas son células que reciben y conducen impulsos electroquímicos, y como se puede apreciar en la diapositiva, su estructura está mediada por el axón, las dendritas y el son. Con respecto a la clasificación de las mismas, solamente las mencionaré debido a que este tema va a ser abordado por otros compañeros de manera más específica. Se dividen según su estructura por unipolar, bipolar y multipolar, y por su función en motoras y sensitivas. Y quería hablarles un poquito de las células neurogliales. Estas células proporcionan a las neuronas un apoyo estructural y desempeñan diversas funciones que son necesarias para el funcionamiento normal del sistema nervioso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tocaré brevemente la estructura de las neuronas como tal. Como antes mencioné, está conformada por el soma, que vendría siendo el cuerpo celular, el axón y las dendritas. El cuerpo celular contiene el núcleo y funciona como el centro metabólico de la célula, y el axón es una extensión citoplasmática única del cuerpo celular y es bastante larga, hasta puede llegar a medir algunos pies de longitud. Y las dendritas también son llamadas literalmente ramas, son extensiones muy ramificadas que reciben aferencias desde otras neuronas o desde otras células receptoras. Y quería hacer mención de las células de sostén, que hace un poco hablé de ellas. Siguiente diapositiva. Para concluir, quiero comentar que cada tejido animal lleva a cabo una función específica, ya sea lo que hicieron mención mis compañeros: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Por ende, todos ellos son de gran importancia, ya que mediante ellos se forman órganos, los cuales se encargan del funcionamiento del cuerpo. También ayudan para la protección, la secreción, absorción, entre diferentes funciones, dependiendo del tejido de que se hable, y la explicación de muchos procesos que se dan en el mismo. A continuación, mis compañeros les darán sus conclusiones. Ok, bueno, en lo personal, a mí me llamó la atención del por qué los epitelios son avasculares, y dentro de lo investigado puedo concluir que pues, el tejido epitelial tiene esa función de formar una barrera selectiva que protege a los órganos de ya sea agresiones químicas, intoxicaciones, desgarro o infecciones, entre otros. Y quizás esta sea una de las razones por la que el epitelio no tiene vaso sanguíneo, ya que si lo tuviese, posiblemente una abrasión podría provocar un desgarre del vaso o posiblemente una hemorragia. Puedo concluir que los tejidos conjuntivos crean el soporte interno del organismo. Sus capas tienden una conexión entre los órganos contenidos en las cavidades corporales y el resto del cuerpo. Estas capas aportan solidez y estabilidad, mantienen los órganos internos en su posición relativa
y ofrecen una vía para la distribución de los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí se puede presentar los libros de texto que utilizamos para compartirles esta información. Siguiente diapositiva. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan buena noche. Bien, muchas gracias a Naika, Alejandra y Anthony. Muy bien, vamos, ustedes vieron, bueno, ahí ya veo que tienen preguntas por ahí. Ustedes vieron, un segundito para dar esto. Ok, bueno, yo voy a No, responder. ya va, déme un segundito. Ya es que tengo que quitarle el asunto acá al celular. Hay algunas preguntas ahí que están siendo escritas ahí en el chat, pero antes de eso, solamente quiero reiterar los pasos a los criterios de evaluación. Hay como este es el primer grupo que presenta, siempre cuando los demás temas van a ir abordándose y desarrollándose, va a haber un espacio en la cual ustedes van a hacerle preguntas a ellos, pero también va a ser un espacio de evaluación donde el grupo que presentó puede hacer preguntas aleatorias a sus compañeros. Se puede hacer de la siguiente forma. Durante la presentación, es decir, vamos a suponer que dentro de cada tema y subtema, pueden hacerlo al final de cada tema, de cada subtema, hacen una serie de preguntas, discusión y continúan, o si gustan lo pueden hacer al final. También el grupo tiene la posibilidad de hacer preguntas a sus compañeros cuando están presentando. Todo eso es válido. Sí, entonces eso hace un poquito más dinámica la presentación, pero eso ya queda a criterio de cada grupo cómo lo va a armar, cómo va a armar su presentación. Si es durante la presentación de las preguntas, al final todas, o interacción entre preguntas que le hacen los ponentes a los compañeros, todo eso es válido, ¿sí? Disculpen que no se lo mencioné antes, pero sí es la forma en que yo trabajo. Entonces ya queda a criterio de cada uno de ustedes cómo lo eligen. Realmente la primera semana, como tenía otros compromisos, no siento que fue como yo hubiese querido, perdón, pero entonces por eso no hay cosas que se me han pasado. Pero sí, este momento entonces sería para que sus compañeros, si tienen alguna pregunta, ya veo que hay una pregunta aquí de Hilary Olivero, puedan entonces darle respuesta a los compañeros. Después entonces, siempre, otra cosa, siempre tiene que haber entre unas mínimo 3 hasta 5 preguntas, pero mínimo 3 por tema. Y eso también hay una casilla que dice atención prestada. Para mí es muy difícil ver la atención prestada que estamos ahora en virtualidad. Por eso ustedes ven que lo resalté. Entonces eso depende de cada uno de ustedes. Dice Hilary por acá en el chat para sus compañeros. Me imagino que esto es para Anthony. El mesotelio es un tipo de epitelio. Pregunta Hilary. Ok, bueno, Hilary. En efecto, es cierto, los mesotelios son tejidos epiteliales que pues delimitan las cavidades internas del cuerpo, ¿verdad? Ya sea, dando un ejemplo, tenemos las cavidades cardíacas, pulmonar y abdominal. Espero pude haberte respondido. Sí, en efecto, es como usted lo está mencionando, Anthony. De acuerdo a como usted lo presentó también en la diapositiva, los mesotelios también van a formar parte de esas capas que van a formar parte de los tipos de diferentes tipos de epitelio. Y de acuerdo a esas capas, porque tenemos que tener en cuenta que el epitelio, su principal función, cuando hablamos de las diferentes células en su forma, es de revestir. Ya entonces cuando se combina lo que es el revestimiento con lo que es la secreción, ya entonces empezamos a hablar de lo que son las glándulas, como lo vimos en la presentación anterior y también, creo que lo mencionaron también las glándulas. Alguien levante la mano si tiene alguna otra pregunta, si no lo quiere escribir acá, levanten la mano y pueden hacerle la pregunta verbal a su compañero, por favor. Ahora después, otra cosa, al final entonces yo hago algunos comentarios o preguntas si las hay, en este caso hay algunos comentarios que voy a hacer ahí y completamos la evaluación de esa manera. ¿Algún otro compañero o compañera tiene? Pueden bueno, pueden decirlo verbal, Sara. Bueno, quisiera saber sobre cuál es el músculo, su contracción. Ok. Ella quiere saber cuáles músculos son de contracción voluntaria. Ok, con respecto al tema que yo hablé, que fue del tejido muscular, el músculo que yo mencioné que me presenta una contracción voluntaria
es el tejido muscular esquelético, a comparación de los otros tipos de tejido muscular, porque el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco presentan una contracción involuntaria. ¿Cuál será la causa de eso? Mike. Debido al sistema nervioso, por lo que sé. Es mediado por el sistema nervioso. El de la contracción voluntaria es mediado por el sistema nervioso somático y los otros dos por el autónomo. Es correcto. Sí, por eso le decía, porque es importante resaltar eso, porque cuando vemos sistema nervioso vamos a ver lugares específicos del cerebro donde se controla la actividad que usted está mencionando. Es decir, vamos a suponer que yo tengo un surco o una circunvolución en el cerebro. Hay un lugar específico donde esa región va a establecer lo que es la parte somatomotora y otro va a establecer lo que es la parte somatosensorial. Entonces, asimismo, se va a establecer lo que es la actividad voluntaria, que está relacionado directamente, como su nombre lo dice, músculo esquelético, ¿no? A que el músculo tiene que estar asociado directamente al esqueleto y que ese músculo esquelético tiene características específicas, no solamente las estrías, sino la posición de sus núcleos, lo que es también ubicados a la periferia y también la condición de muchos núcleos alrededor de las fibras musculares. Eso entre otras, ¿no? Y eso hace entonces que el control somático permita que nosotros tengamos un movimiento de manera controlada, es decir, voluntario. Cosa que no pasa con la respuesta autónoma que usted menciona, Naika, porque esa respuesta autónoma está condicionada directamente a la actividad simpática y la actividad parasimpática, que está controlado directamente por el cerebro, sistema nervioso central, y por nervios específicos que tienen que ver con las inervaciones a los diferentes músculos, ya sea cardíacos o músculos viscerales. En ese nervio específico después lo vemos cómo se llama y todo lo demás. Ahorita es el sistema nervioso, pero sí es importante determinar eso que usted menciona, en efecto, así como es, como parte del sistema nervioso central. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Vamos a llegar por lo menos a 3 preguntas. ¿Puede haber más? ¿Alguien más lo puede decir verbal la pregunta para su compañero? Profe, una pregunta. ¿En qué se diferencia el tejido conectivo denso del laxo? Muy bien. Creo que ellos lo mencionaron, lo pueden responder. Ok, bueno, yo te voy a responder. Bueno, estos tejidos, la diferencia es que el tejido conectivo denso tiene menos células que el tejido conectivo laxo. Y el contrario, en este último, su matriz extracelular está densamente repleta de fibras colágenas. Sí, sí. Recuerden, ahí solamente para ampliar un poquito lo que dice Alejandra, y es correcto. Ustedes recuerdan lo que les mencionaba de la disposición celular con respecto al laxo y al denso. El denso, por lo regular, tiende a que sus células estén más compactas y estén más ordenadas, mientras que en el laxo están un poco más difusas, un poco más separadas y están más desordenadas como tal. Entonces, esa es una de las principales diferencias y está condicionado también a los espacios que se forman entre transición entre un tejido y otro. Llámese, sé yo, la parte de la tráquea, hay regiones de epitelio que tienen regiones laxas y después entonces se encuentran regiones cartilaginosas. O sea, eso va a depender de los cortes que yo les mencionaba. Entonces, dependiendo de la estructura del órgano y dependiendo del corte, si es seccional, si es transversal o si es longitudinal, entonces pueden distinguirse diferentes tipos de tejidos. Y por lo regular, esos que se van a encontrar entre esos tejidos son el laxo y el denso, que van a variar entonces en la forma en que ordenan sus células. Sí, bueno, de pronto eso que yo estoy respondiendo es mucho mejor verlo en una placa, pero bueno, creo que eso me corresponde a mí cuando tengamos oportunidad de verlo en un microscopio y poder decirle, bueno, aquí está el corte, y por eso entonces yo sé que aquí encuentro una porción de tejido laxo, una porción de tejido denso, y cuáles son los tejidos que puedo encontrar alrededor. Bien, pero muy bien. Bien, 3 preguntas. ¿Alguna más por si acaso? Sí, Emily, adelante. Ok, mi pregunta sería, ¿qué similitud tienen en común los epitelios? Bueno, sí, que se pregunta un poquito amplia porque hay varias. Bueno, una de las similitudes que pues yo pudiera decir es la lámina basal, que se hizo mucha hincapié en ello. Pues. Correcto. Esa es la principal, la lámina basal.
y digamos que es como el límite que se da entre un tejido y otro, y de ahí entonces la disposición de la forma de la célula, cuboidal, plana, escamosa, cilíndrica, variaciones en lo que es la disposición de la célula con respecto a lo que si hay presencia de cilios o no hay presencia de cilios, si forman acinos serosos, si forman acinos mucosos. Siempre todo va a estar condicionado a lo que mencionaba Anthony, la presencia de las láminas basales. O sea que digamos que esa es la principal similitud que se encuentra en lo que es los epitelios, independientemente si hablamos de epitelio glandular o epitelio de revestimiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bueno, si hay alguna pregunta la pueden hacer. Vamos a darle espacio a sus compañeras y compañeros para que, si tienen alguna pregunta, bien, hacerles en este momento, por favor. Ese es otro criterio que tengo que evaluar, por favor. Y después entonces vemos si tengo algún comentario ahí que es importante resaltar. A ver, damas, caballero, ¿tienen alguna pregunta de lo que ustedes mencionaron a sus compañeros? Eso me indica a mí qué tanta atención le están prestando. Recuerden que la virtualidad no la controlo totalmente. ¿A cualquiera, profe? Al grupo. No específico, No sino al grupo. específicamente. No, al grupo. Bueno, ¿cuál es la diferencia que existe entre el tejido muscular esquelético y el tejido muscular liso? Cristín. No sé si estoy en lo correcto, pero el muscular es visceral y estriado y el liso no presenta estrías. El muscular es, creo que le faltó una palabrita por ahí. Ay, no sé. O me repite, Cristín, a ver, no, es que no sé si. Dijo el cardíaco, ¿verdad? No, dijo el músculo visceral es estriado, creo que dijo eso. Ajá, es estriado, el liso o visceral. Es estriado. No. No presenta estrías. Y el otro sí, disculpe. Sí, es que si es liso es porque no posee estría. Esa es su principal, digamos que su principal característica, al ser liso y fusiforme, no posee estrías y también entonces es condicionado a esa actividad visceral que usted mencionó. Entonces es que de pronto me confundí porque me pareció que hizo referencia al visceral, al músculo estriado y no es así. Entonces, pero ya lo corrigió, sí, está bien. Entonces el visceral corresponde al músculo liso. Y la otra pregunta es característica del músculo esquelético. Yo mencioné algunas también y ellas mencionaron otras. ¿Cuáles podrían ser? Cristín. Profe, ¿también puedo responder yo? Vamos a ver si Cristín tiene respuesta y si no, entonces Emily. ¿Cómo dijo, profe? Usted mencionó características del liso, pero ¿y del esquelético? ¿Qué características menciona? Yo mencioné algunas ya y tus compañeras también. La contracción es voluntaria, permite el movimiento necesario para bailar, correr. Tiene fibras largas y es estriado. Eso, es estriado. Y los núcleos periféricos y también multinucleados. Es importante resaltar algo para cuando ustedes van a hacer el informe de esto. Cuando ustedes hablan de función, pues, obviamente lo que realizan, ¿no? Pero cuando hablamos de características, hablamos específicamente de la morfología que presentan estos tipos de tejidos. Es decir, alguna característica específica que lo distingue de otro como característica. Ya cuando hablamos de ejemplos, podemos mencionar entonces algunas otras características que se consideran dentro de esos ejemplos. Ahorita les explico cómo en algunos casos que ya tengo resueltos acá, para que el informe lo tengan en cuenta eso. Y otro aspecto a considerar es su localización. ¿Dónde se localizan específicamente? Emily, ¿tiene alguna pregunta, me parece, para su compañero? No, profe, no iba a responder lo que Era respuesta a ello. ¿No tiene alguna otra pregunta? No. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta para sus compañeros ustedes? Grupo. No hay más preguntas. De ustedes para el grupo. Anthony, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Sí, Vamos. bueno,
Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre epitelio y glándula epitelial? Muy bien. ¿Alguien del grupo le puede responder a su compañero? No, no lo estaban escuchando. Anthony. Bueno, yo Bueno, que hay dos lo Anthony. que sí, Anthony será, sí. yo quiero responder Sí, Anthony. a Anthony, la Anthony. pregunta de Anthony. Bueno, el epitelio es que el que recubre y tapiza las superficies del organismo, mientras que la glándula epitelial elabora productos para la secreción. Muy bien. Así es, así es. Recuerden que la secreción es la principal diferencia, pero en resumen ambas revisten, ¿sí? Pero la característica ya específica de las glándulas vendrá siendo esa condición de secreción. El tipo de excreción, estamos hablando de una excreción exocrina, para no confundirlo con la excreción endocrina. Bueno, que sí, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero ya eso condiciona lo que es una secreción hormonal, cuando vemos sistema endocrino. Entonces, sí es importante que diferenciemos una excreción exocrina de una excreción endocrina. Ok, vamos a ver qué anotaciones estuvo por acá. Realmente ustedes ampliaron lo que yo había presentado, algunos aspectos lo mencionaron extra, que muy bien. Entonces yo quisiera enfocarme en varias cosas, ¿no? Pero no podemos hablar todo el rato de esto porque sería bastante, mucho. Yo quisiera que, vamos a tratar de hacerlo por categoría. Ustedes cuando estaban haciendo la investigación para presentar, por lo regular cuando estamos hablando de los tejidos de conectivos de sostén, hablemos de el sistema, el tejido muscular, perdón, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Estos dos tipos de tejidos. Estos dos tipos de tejidos se caracterizan porque tienen procesos regenerativos y procesos degradativos. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de regeneración y degradación de células, participan células específicas. Ustedes tienen el nombre de esas células, cómo se llaman en el tejido óseo y cómo se llaman en el tejido cartilaginoso, esas células que participan en ese proceso de degradación y de regeneración. En el tejido óseo no vendían siendo los osteocitos. Osteocitos es el nombre de las células óseas en general. Es correcto, Anaik. Pero dentro de esa categoría de osteocitos, vamos bien encaminados, ¿no? Hay unas que se encargan de la regeneración de las células óseas, o sea, a partir de células madre, empiezan lo que es la formación vamos a pensar en el crecimiento del hueso, en lo que es la regeneración de una fractura, estas situaciones, ¿no? Entonces, hay una célula específica dentro de los osteocitos que participan en ese proceso, pero también hay células específicas dentro de los osteocitos que participan en degradación de esas para formación de nuevas células. Manejan esos nombres. No, si no, no importa. No piensen que es una pregunta para bombardearlo, sino que esto es importante tenerlo en cuenta porque si yo lo pregunto en el examen, bueno, lo mencionamos acá, ¿sí? No piensen que es porque estoy poniéndole cascarita, no. Esas células se llaman las que permiten lo que es la generación a través de células madres de regenerar el tejido óseo, se llaman osteoblastos. Y los que permiten entonces la degradación para nuevamente después formar a través de los osteoblastos células nuevas del tejido óseo se llaman osteoclastos. O sea, los osteoblastos y los osteoclastos. Anótenlo por ahí. Y lo pueden investigar también, porque en el informe lo van a colocar. Osteoblastos y osteoclastos. Y la misma condición pasa, lo mismo que dije, pasa a nivel del tejido cartilaginoso. Si nosotros diferenciamos el tejido cartilaginoso, bueno, esa es una pregunta antes de seguir. ¿Cuál sería una principal diferencia entre el tejido cartilaginoso y el tejido óseo? ¿Y cuál sería una principal similitud entre esos dos tipos de tejido? O sostén ambos, ¿no? Pero una diferencia entre ambos y una similitud entre ambos. En el cartílago no es vascularizado y en cambio en el óseo sí es vascularizado, o sea, que necesita la presencia de esa vascularización en el óseo, pero en el cartílago no hace presencia como tal.
Esa sería una diferencia. ¿Hay una similitud? Que los dos funcionan de soporte Claro. Y sostén. y sostén. Forma, soporte, sostén. Es correcto, Anaika. Anthony y Alejandra, ¿me podrían mencionar alguna otra diferencia que existen entre esos dos tipos de tejido? La que menciona Anaika es correcta, pero ¿hay alguna otra que puedan ustedes mencionar? Pensemos, déjenme ver si los oriento. Pensemos en que ambos dan forma, ambos dan sostén, como dice Anaika, pero tienen una gran diferencia con respecto a ese soporte y sostén. ¿Cuál sería? Anaika se la sabe. A ver, ¿cuál es, Anaika? La resistencia. En este caso vendrá siendo lo que es la flexibilidad con respecto a lo que es la rigidez. Gracias a ¿qué? A los depósitos de fosfato de calcio que se van a acumular en el tejido óseo, cosa que no ocurre en el tejido cartilaginoso. Y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si hablamos de un bebé, o por lo menos que ha ocurrido el desarrollo embrionario, hay un feto ya formado, ya próximo al nacimiento, ya siendo bebé, la cantidad de huesos a nivel del esqueleto completo es mayor que la cantidad de huesos que posee una estructura adulta. Llámese adulta cuando se está ya en proceso de desarrollo, desde niño en adelante. Entonces la cantidad de huesos es mayor, principalmente en el cráneo, porque todavía no ha habido una completa osificación. Y eso indica que no ha habido depósitos completos de fosfato de calcio, así como tampoco ha habido el desarrollo completo de lo que es la osteogénesis, y por tanto no hay unión completa de los huesos en la cabeza, principalmente aquí en esta región de aquí, que es la fontanela, ¿no? Esta región de aquí. Entonces, por esa razón, el cartílago no posee esa rigidez, porque todavía no permite la acumulación de depósitos de fosfato de calcio. Es lo que le va a permitir entonces la rigidez, y que posteriormente, a través del consumo de calcio, la leche materna, ¿no? Principalmente como principal alimento, va a permitir entonces que se vayan haciendo esas reservas de calcio y fosfato de calcio, para permitir entonces que ya entonces haya una completa osificación. Entonces es importante tener esa principal diferencia que se da entre esos dos tipos de tejidos. Y participa, bueno, llego a lo que iba a decir al inicio, ¿no? A las células que participan en esto. ¿Cuáles son esas células? Similar al nombre, solamente que en el caso de la formación de tejido cartilaginoso es gracias a los condroblastos, y la degradación de estos es gracias a los condroclastos. Igual, terminan en blastos y clastos, solamente que serán osteoblastos, condroblastos, osteoclastos, condroclastos. Tienen la misma función, solamente que dependiendo del tipo de tejido. Eso lo quería ampliar ahí, porque sí, aquí tengo la guía, el módulo que les había mencionado, que Emilio que está gestionando por allá, y eso se los mencionan por allí, el tipo de células por ahí tengo la guía de laboratorio. Entonces, el tipo de tejido, de células que participan en el tejido, tanto óseo como cartilaginoso. Esa era una de las preguntas que tenía. La otra es, bueno, este tema es bastante amplio. Si yo llego a conseguir el software de PhysioX, hay un laboratorio que se llama Fisiología del Músculo Esquelético. Y por ahí yo no acuerdo que me preguntó sobre las células satélite. En ese software te explican todo cómo participan esas células en el músculo esquelético. Y yo, profe. Ah, ok, si lo consigo, ahí se lo muestro, que es lo que debe mostrarle. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, Fisiología del Músculo Esquelético, ahí te muestran cómo es la producción. ¿Quién habló sobre fue usted, Anaika, el sarcolema, el sarcoplasma, fue usted, ¿no? Sí, Ahí profe. te explica específicamente cómo se forma el sarcolema, cómo se forma el sarcoplasma, cómo se da el entrelazamiento el entrelazado que se da entre las miofibrillas, permitiendo entonces que se dé la contractibilidad por medio de la excitabilidad de los músculos. Entonces, el software lo que hace es que permite que se le den estímulos al músculo para permitir entonces cómo reacciona ante la intensidad de un voltaje. Cosa que yo puedo decir, cuando yo tengo un electrodo en un músculo esquelético y yo aumento la cantidad de voltaje en ese electrodo, va a llegar un momento que ¿qué le va a pasar al músculo? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar al músculo? Si yo me coloco un electrodo en el bíceps, por ejemplo, y empiezo a estimular con un voltaje que lo va aumentando consecuentemente, ¿qué pasaría con el músculo? ¿Qué creen ustedes que le pasaría? No tienen audio, Anaika. Se contrae. Quedaría contraído. La excitabilidad del músculo, que fue una de las propiedades que ustedes mencionaron,
permitiría que el músculo quede contraído y permite que se dé un fenómeno llamado sumación. Entonces, muchas veces las células en ese momento que ocurre ese tipo de fenómeno, lo que hace es que se lesionan, se dañan, se alteran, y entonces las células satélite participan en lo que es la regeneración de esas células. ¿Sí? Pero bueno, necesito conseguir el software para demostrárselo, cómo lo hace, porque realmente lo que hace es que cambia la intensidad de voltaje para poder ver cómo se da la respuesta del músculo esquelético. También especifica cómo se da lo que es la formación del sarcolema, la formación del sarcoplasma, y también el acortamiento y ensanchamiento de lo que son los músculos de acuerdo a lo que es la actividad que realice. También les habla sobre lo que es otro tipo de contracciones, una contracción isotónica, una contracción isométrica, y todo está condicionado a lo que es la musculatura esquelética. Bien, entonces eso como parte del tejido, cómo funciona con respecto a la diferencia que tiene con la parte visceral y cardíaca controlada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, eso como comentaron nada más. Entonces, en eso mismo que le estoy diciendo, el tejido muscular cardíaco, y ahorita les digo por qué menciono esto aquí, porque yo cuando llego a los temas músculo esquelético y llego a músculo cardíaco, yo voy a resaltar esto que estoy diciendo ahorita. Si eso que yo hago con el electrodo que puse en el bíceps y le doy un estímulo constante, me permite que sea de una contractibilidad y que el músculo quede contraído, como dice Anaika, eso no va a pasar con el corazón. El corazón va a contraerse sí o sí. No va a tener contraerse y relajarse sí o sí, es decir, no va a quedar contraído. Y si queda contraído, entonces ya morimos. Entonces quiere decir que el corazón, al ser un músculo visceral, un músculo visceral sí, pero un músculo controlado directamente por el nervio vago, hace que el bombeo de sangre entre cámaras se dé de manera eficiente independientemente que nosotros alteremos el voltaje. Entonces, ahí diferenciamos bastante lo que preguntaron sus compañeros con respecto a eso que preguntó Sara, que el músculo de contracción voluntaria, ¿cómo se da, verdad? ¿Cómo se da lo que es la contracción voluntaria? Pero a nivel de la contracción voluntaria controlada por el sistema nervioso central, el corazón va a permitir que independientemente del voltaje, él siga funcionando en su contractibilidad y en su relajación. ¿Bien? Eso como parte de lo que es la actividad muscular, diferenciando una con la otra. Y lo otro que anoté por ahí es sobre el sistema nervioso. Traté de abarcar todos un poco. El sistema nervioso, ustedes mencionaron las células de soporte, las células gliales o las neuroglias, ¿verdad? Entonces, esas células neurogliales o neuroblias, o también le llaman células de la glía, como quieran llamarlas, son las mismas. Y su nombre lo dice, ellas van a estar, como lo mencionó su compañera, como células estructurales de soporte. Es decir, vamos a encontrar células de acuerdo a su forma. Ustedes mencionaron los tres. No, esta pregunta se la hago a los compañeros. ¿Qué tipo de células mencionó Alejandra cuando mencionó los tipos de neuronas según su forma? Vamos a ver si el grupo estaba escuchando a su compañero. Fue Alejandra, ¿cierto? ¿Usted, Anaika? No, fue Anaika. Anaika, ok, Anaika. Bueno, el grupo, ¿qué tipos de células de neuronas según su forma podemos encontrar? Aquí esto lo voy a hacer siempre. Ahí yo quiero ver qué tanto estaban escuchando a sus compañeros. A sus compañeros. Fusiforme. No. Ella mencionó tres. Son tres. ¿Puede volver a repetir la pregunta? Cuando Anaika estaba presentando, ella mencionó dos cosas. Mencionó las neuronas según su función y mencionó las neuronas según su forma. Yo quiero ver si ustedes estaban escuchando cuáles son las formas que ella mencionó con respecto a las neuronas. ¿Lo recuerdan? Multipolares, bipolares, unipolares. Eso. Correcto, Ariane, correcto, eso. ¿Por qué resalto eso? Porque cuando nosotros vamos a ver tejido nervioso en las placas, muchas veces podemos encontrar esas formas que tienen. Porque una neurona, las unipolares también se llaman pseudounipolares, son las mismas. Para que la relacionen, son las mismas, se llaman pseudounipolares. Tienen una forma típica, característica, mientras que las bipolares, tienen dos ramificaciones hacia ambos lados. No quiere decir que tengan dos porciones de dendrita, sino es que tienen dos ramificaciones a partir de un cuerpo que está en el centro,
son bipolares, y hay otras que son las multipolares, que son las típicas que nosotros conocemos, que les mostré en la diapositiva de la clase anterior y que sus compañeros también presentaron. Entonces, esas son las neuronas de acuerdo a su forma, y dependiendo de su forma, entonces se van a clasificar de acuerdo a su función en cuáles son las funciones que tiene la célula en ese tejido. Vamos a ver si estaban escuchando también. Darren. Eso, profe, marqué sin querer, pero creo que eran sensoriales, motoras, otras no Sí, recuerdo. es ¿Sí? correcto, sensitivas y motoras, sensoriales y motoras. Entonces, eso que ellos mencionaron es muy importante, porque para nosotros poder determinar la conducción de un impulso nervioso, la condición mielinizada de las neuronas, para permitir que eso facilite el impulso nervioso, es importante determinar la forma de la célula y la función que tiene. Porque una neurona sensitiva, como su nombre lo dice, lo que hace es recibir un estímulo, mientras que una neurona motora lo que hace es conducir un impulso. Entonces, son bastante descriptivos de acuerdo a su nombre, y así mismo entonces podemos identificar si es sensitiva, dependiendo de la forma, si es unipolar, si es unipolar o si es multipolar. Perdón, bipolar o multipolar. Y si es motora, principalmente se van a encontrar dentro de la categoría de multipolares, que son las neuronas típicas. Yo les pregunté en la clase anterior, ¿cuál es la dirección de un impulso nervioso? Siempre va a ser dendrita, soma, axón, teledendrona. Esa es la dirección de un impulso nervioso. Dendrita, soma, axón, como quieran llamarle, teledendrones, terminales sinápticas, botones sinápticos, son las mismas. Entonces, sí es importante que siempre tratemos de ver todos los números posibles a una estructura para saber que si me lo cambio en un momento, me estoy haciendo referencia a lo mismo. Yo personalmente me gusta más el término teledendrón. Pero bueno. Pero una pregunta, profe. Claro. Disculpe que ¿A mí o a lo... los compañeros? A usted. Sí. Es que por ahí leí, cuando estaba investigando acerca del tema de nosotros, que es el sistema nervioso, que están las sensoriales, las motoras, y hay unas que son las interneuronas. Interneuronas, correcto. También entraría en esa clasificación, ¿cierto? Sí, claro, como su nombre lo dice, Darrell, interneurona, ¿no? Está entre ellas. Ah, entonces ya. Está entre ellas. Siempre va a haber una sensitiva, una motora. Entonces, entre ellas dos hay una interneurona, pero no en todos los casos. En la mayoría de los casos, cuando se da lo que es la conducción de un acto reflejo, se da, pero hay unos casos excepcionales en que de una sensitiva va una motora directamente. Y otras que utilizan la interneurona como punto de interconexión a nivel de la médula espinal para permitir entonces que se dé de manera eficiente lo que es la conducción del impulso nervioso. Eso se llama una vía aferente y una vía eferente. Pero bueno, ese es el sistema nervioso. Muy bien. Excelente, jóvenes. Anthony, Anaika y Alejandra, muy bien, buena presentación. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que convertir esa presentación en PDF y me la van colgando en Schoology. Allí todos entran, la descargan, le dan like si quiere o no. Entonces, cada uno al final del semestre, al final de todas las presentaciones, debe tener la presentación de todos. Esa es la idea, ¿no? Que compartan lo que están presentando. PDF, eso es autoría suya, de ustedes. Entonces, ahí van los nombres de ustedes como creadores de la diapositiva. Muy bien, entonces, uno de los tres me entrega el documento en Word para poder llenar cada casilla con los números que obtuvieron, los puntajes. Y después, entonces, se le subo la nota a todo. ¿Y quién lo va a subir? Ya lo decidieron. Bueno, Anaika lo sube, por ejemplo. No, Anthony. no lo voy a subir. ¿Usted? Entonces Anaika lo sube y Anthony y Alejandra solamente dan entregado. No tienen que hacer más nada. ¿Saben por qué le digo eso? Porque en el quiz me pusieron comentarios de que integrantes tal, tal y tal. No, yo con revisar un solo quiz, ya sé que ahí están y yo los busco. Bueno, entregó, le pongo la nota. Aunque usted no haya entregado ningún archivo, yo le doy la nota y le va a salir. Porque yo te sé que lo hice en grupo. ¿Saben eso, verdad? Sí. Pero es que me llamó la atención que varios ese comentario privado de que tal, tal y tal, no, eso yo lo sé. Con solamente ver un solo quiz, yo sé quiénes son los integrantes y no tener que hacer más nada, simplemente de entregado. Ahí y ya, no pasa más nada. Muy bien, excelente, gracias por la participación. Son las 7:30 y vamos a hablar entonces. Yo puedo iniciar ahorita el tema, voy a aprovechar el tiempo porque hablemos de esto. Es importante para mí hablar de lo que vamos a hacer en la semana. Y yo quiero hablarlo con ustedes porque, miren, yo di clases presencial el semestre pasado, a los que están ahorita en tercer semestre.
después salió la circular de que no, primer año es todo virtual. Ustedes están dando educación física presencial, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo Con educación física. Educación física. ese con el profesor Montilla. Profesora. Ok, Profesora Sonia. la profesora Sonia, ok. Pero es presencial. ¿Ha habido algún problema en su facultad porque hayan presencial? No, porque Creo como que es no. campo abierto, Es que como es campo abierto, profe, y no hay tanto contacto entre todos, pues nos dieron Yo entiendo. Yo igual pregunté a la facultad y dice, bueno, si yo coordino, que fue lo mismo que me respondió el semestre pasado la licenciada Angie, y la Facultad de Ciencia permite la presencialidad, yo podría llevarlo. Sin embargo, es importante para mí todo el asunto de la disponibilidad del grupo. Si no se puede, bueno, nos quedamos virtual. Yo hablo en propiedad de mí porque sé que el semestre pasado lo di presencial. Incluso quise darlo los 2 periodos, pero no pude porque no había espacio. Entonces tenía que adaptarme a un día. Que, bueno, perdón. Como eran poquitos, eran 24, los veía todos juntos. Que cosa que es de ustedes diferente porque son casi la misma cantidad en 2 grupos. Entonces yo los veía presencial. Y se hizo todo el semestre presencial. Claro que las teorías no. Las teorías las dimos virtual. Entonces, yo quiero llegar a un consenso. A ver, si no se puede todas las veces, que por lo menos algunas veces es importante que veamos. Bueno, ustedes mismos dirán si quieren ir o no. Porque yo lo puedo sin ningún problema de virtual. Ya lo he hecho varias veces, pero nunca es lo mismo hacerlo presencial. Entonces, yo sí tengo que serles muy honesto en eso, muy directo en eso también. Y yo me adapto a lo que sea. No tengo ningún problema con la virtualidad, pero en lo personal son muchos años dando este curso y sé lo que lleva el curso, sé lo que conlleva. Entonces, para mí sería mucho más satisfactorio, mucho más significativo ver algunos aspectos presenciales, como por ejemplo, esqueleto. Cuando vemos disecciones, ustedes más adelante, si se llega a ir presencial, ustedes tienen que conseguir un bloque. Creo que les mencioné que era un bloque, ¿verdad? ¿Me comentan, sí o no? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Si lo No me comenté. acuerdo, profe. No lo comenté aquí. Bueno, un bloque es todos los órganos, desde la lengua hasta el ano, del cerdo. Ellos van a estar en su posición anatómica: pulmones, corazón, esófago, tráquea, lengua, estómago, intestino, grueso y delgado. Van a estar en su posición anatómica, pero se llama un bloque. Así mismo están en la morgue, en la morgue del Hospital Ovaldía. Así mismo son los bloques cuando a ustedes les corresponde ir a las prácticas de anatomía. Cuando he llevado estos cursos de primer año cuando había presencialidad y que no había pandemia, que íbamos a la morgue, nos presentaban los bloques desde la lengua hasta el ano de un ser humano. Entonces nosotros trabajamos en el laboratorio con los órganos de cerdo, que son un 98-99% similares a los del humano. Llámese corazón, llámese riñones, llámese tráquea, esófago, son epiglotis, son muy similares, bastante similares. Entonces se utilizan con fines anatómicos en este curso, los de cerdo. Si nosotros llegamos a ir a presencial, más adelante ustedes tienen que hacer por lo menos 1 o 2 por grupo, o sea, serán 4 en total, adquisición de ese tipo de material, que es ese bloque, lo consiguen en los mataderos, y hacer las disecciones respectivas en clase. Un día llevan todo, ese día sacan corazón, se separa para ver sistema circulatorio, riñones, se separa para ver sistema urinario, se ve estómago para ver sistema digestivo, se ve pulmones para ver sistema respiratorio, y entre otros, ¿no? Se van sacando dependiendo el sistema que vamos a ir viendo más adelante. Entonces eso lleva de la intervención de ustedes haciendo las disecciones, los cortes, viendo las capas, por lo menos el tubo digestivo, viendo la pleura visceral, la pleura parietal, la estructura de una tráquea, o sea, todo desde el punto de vista anatómico, que es lo que se fotografía para poder ponerlo en los informes de laboratorio, o lo que usted entrega, como un reporte. Entonces, por eso, una imagen, una diapositiva no reemplaza nada de eso que le estoy diciendo. Si se puede, acudimos a eso. Si no se puede, nos quedamos con virtualidad,
Y yo, ¿qué hago? ¿Qué haría? Bueno, les presento todo lo que estoy diciendo en fotos de grupos anteriores que se han ido. Y ya, bueno, las más recientes son las del semestre pasado, que ellos tienen sus fotografías y todo lo que hicieron durante las clases, pero lo hicieron presencial. Si no se puede, entonces yo tomaría esas fotos que son las más recientes y las que tengo en archivo, que son muchas, para decirle, bueno, usted debió ver esto, esto y lo otro cuando debimos haber estado presencial. Así que yo me adapto a lo que venga, ¿sí? A lo que sea. Pero es importante que se lo... No es con ánimo o fines de comparar, sino es que la experiencia me lo permite decirlo y así entonces nosotros poder, de darse la oportunidad en por lo menos 1 o 2 veces hacerlo. Si no, bueno, entonces se queda virtual. Y por eso entonces para mí es importante su opinión y también entonces que me escuchen a mí lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta? Sí, me parece que sí, ella misma, Rosmeli Polo. ¿Sí? Ajá, buenas noches, profe. Bueno, Buenas noches, Rosmeli. creo que para los que somos de acá, de otras provincias, no sería mejor que si de dar los labores algunos presenciales sean los lunes en la hora de 6 a 8:25 para tener que viajar solo una vez en el caso del laboratorio del B. No sé los de la, cómo sea el asunto de ellos. Rosmeli, ¿usted de qué grupo es? Del B. Del grupo B. Y el grupo B, es que eso es lo que yo quiero hablar con ustedes, porque vamos a tener unas limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? La hora del lunes está disponible así como está, a las 8:25. Ahí el laboratorio, lo tengo. Tengo llave de todo el laboratorio ahí, porque está libre. Ahí no hay problema. La intención es correr esa hora a las 6 para no salir a las 11. Hay un laboratorio disponible, es decir, está ocupado, pero lo que va de las 2 semanas de clase no lo han ocupado. Es decir, hay un profesor asignado, pero en las 2 semanas que van no lo ha ocupado. No sé si más adelante sí lo va a ocupar en ese periodo de las 6 de la tarde. Pero si no lo ocupa, entonces yo utilizaría el grupo A, sí, el A, ese día lunes. Y el día miércoles atendería al grupo B. Si nosotros decidimos ir al laboratorio, esta semana yo los voy a atender un día el A, un día el B, en días diferentes. Esta vez no puedo hacerlo del semestre pasado porque el semestre pasado eran 25. Ahora ustedes son 45, 44. Entonces ya se me dificulta un poco. Y eso equivale entonces a poder entonces cambiar lo que es la disposición de los laboratorios. Bien, entonces eso tendría que considerarlo ahí porque el día miércoles que va el B podría ser a las 6 de la tarde, pero está ocupado también. Si no lo ocupan, entonces yo me meto ahí en ese laboratorio y desarrollamos los laboratorios. Pero Rosmeli Polo es del B. O sea que usted lo que respondería el día miércoles. Yo quisiera decirle, no, bueno, como van todos el lunes presencial, van todos el lunes al laboratorio, pero no puedo, pues son demasiados. Incluso aunque no hubiera pandemia, la capacidad máxima es de 20. Estamos pasándonos un poquito ahí, pero bueno, unos cuantos no hace daño. No violenta tanto el reglamento. Entonces tengo ese dilema ahorita porque tengo que solucionar eso. Por esa parte. Pero si usted es el B, Rosmeli, tendría que ir el día que le corresponde. Los que viven en otras provincias... Profe, justamente le iba a decir eso. Estaba viendo en el grupo acá, mis compañeros de otras provincias estaban preguntando si hay posibilidad de que todos los de una provincia o los de fuera, pues, vayamos el lunes. Para no tener que viajar. Sí, yo entiendo eso. Eso depende ya de camaradería entre ustedes y pueden llegar a un consenso entre ustedes. Yo lo acepto. Pero ya tendría entonces que ver la conversación entre ustedes. ¿Sí? Lo que no podemos pasar es la cantidad, tiene que ser mitad y mitad porque son... Podría ser, permiso, podría ser así, vamos a suponer, si yo puedo cambiar con Rosmeli y yo daría los miércoles y ella los lunes, si yo soy del A y ella es del B. Sí, todo eso se permite, sí. ¿Se puede? Sí, ¿Se puede hacer, profe? sí. Ah, bueno. Pero ya sería, ya por eso lo digo, todo eso sería consenso entre ustedes. Yo a la final, la cantidad de miembros del grupo tendría 22, es decir, la mitad, no más de ahí porque ya el laboratorio no lo permite. No, perdón,
Son 24 sillas, son 24 en total. 24 sillas. O sea que 22 de pronto. Puede darse el caso también que, como son 24 sillas, bueno, Rosemary no puede el martes, pero bueno, pueden unirse con el grupo A, porque me quedan 2 espacios ahí. Todo eso se puede hacer. Creo que era Rosemary, no recuerdo, por ahí tengo los nombres de los otros que son de otras provincias. Entonces yo me estoy basando de la cantidad de butacas que hay en las mesas del laboratorio. Son 24 sillas. Y como cada uno está en un espacio específico, no pueden estar moviéndose tampoco, entonces serían 24. Bien, ustedes se ponen de acuerdo y después hablamos de eso. Entonces, ¿qué les quiero resaltar con respecto a el tema que viene? Nosotros vamos a ver esqueleto. Ya encontré el archivo que les estaba mencionando. Rosielis. Profe, disculpe, algo no me quedó claro, no sé si es que no escuché. Los miércoles, entonces, la hora sería a las 6 o a las 8. Es a las 6. Es decir, el horario oficial es a las 6. Y el laboratorio está disponible a las 6. Las 2 semanas que van ha estado disponible, pero sí está ocupado. A las 8:30 sí está libre. Pero tampoco yo veo cómo resuelvo. Por lo menos si ocurre la primera vez, yo veo cómo resuelvo y ese día los atiendo así. Ahí veo cómo los atiendo, en otros espacios. Pero no sería lo indicado. Yo tendría que hacerlo justificado ese día porque, bueno, no hay de otro. Pero dependiendo de eso, si vamos a hacer sondeo, ¿no? Si no es así, entonces será a las 8:30 y ver la disponibilidad de todos los que pueden. Si al final nosotros intentamos, pero no pudimos, entonces no tenemos otro remedio que quedarnos como virtualidad, porque realmente yo les soy honesto y los dije desde el primer momento, yo no esperaba tantos estudiantes en este curso. Pero bueno, igual estamos a la orden para atenderlos. Christopher. Sí, profe, era para preguntarle de ir, o sea, de que el consenso se vaya, entonces se mantendría como lo dijo usted al inicio, que sería una semana sí, una semana no, usted avisa o ya iríamos más seguido. Entonces lo podemos discutir en clase. Ya les digo, si por mí fuera presencial siempre, pero lo podemos discutir en clase. Y seguimos así. Y de pronto yo selecciono los más relevantes que requieren más presencialidad y vamos una semana sí, otra semana no. Todo se puede ir ajustando. Recuerden que esto ya es como tratar de ajustar todo a lo que favorezca a la mayoría. Entonces, estamos en esa onda, ¿no? Así que eso depende. Bueno, miren, el día lunes yo les voy a hablar sobre el sistema esquelético. Entonces, el sistema esquelético hay que hacer un detalle general de lo que es la estructura ósea en cuanto a lo que son los accidentes anatómicos y no solamente identificar huesos, porque posiblemente ustedes sepan identificar el nombre de todos los huesos del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, dentro de cada hueso, ¿qué encuentro? ¿Qué estructuras, qué accidente anatómico encuentro? ¿Qué nombre recibe cada cosa de eso? Y entonces, por eso se llama anatomía, ¿no? Para poder entonces identificar cada una de esas partes. También origen e inserción de músculo. Eso no está en el programa, no está en la guía, pero sí yo siempre lo doy. Donde se origina un músculo, donde se inserta un músculo. Hago selección como de 20, 25 músculos, en lo cual usted tiene que determinar en un hueso dónde se origina y dónde se inserta. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la morgue y usted tiene un húmero, por ejemplo, usted tiene que buscar porciones de ese hueso donde a veces lo pintan de azul por un lado y lo pintan de rojo en otro lado. Entonces, el azul te indica un origen y el rojo te indica una inserción. Así lo van a encontrar en la morgue. Entonces, acá no es que voy a pintar los huesos, pero por lo menos sí localizar dónde está el área donde se origina el músculo y dónde se inserta. Entonces, son cosas que yo las puedo dar en diapositiva, pero facilita, favorece un poco verlo en el hueso como tal. Entonces, por eso es mi posición de hacerlo presencial. Si no se puede y vemos que todo lo que estamos haciendo no se puede, entonces nos quedamos como virtualidad. Pero yo por lo menos quiero que lo intentemos. ¿Les parece? Por mi parte está bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces sería así. De todas maneras, yo le confirmo el fin de semana para que el grupo A sería entonces el lunes y el grupo B sería el miércoles presencial. También decirles que por lo menos, ya voy Christopher, si
vamos a suponer que el grupo A va el día lunes. Entonces, ese día yo voy a tratar de abarcar todo, es decir, tratar de abarcar un poquito más, aprovechando que están allá, y eso correspondería a los 2 periodos dentro de la semana. Porque ya el miércoles haría lo mismo con el otro grupo y tratar de abarcar con ese grupo todo lo que daría a correspondencia de 2 periodos dentro de la semana. O sea que va a ser intensivo. Sí, pero en un solo periodo. Ya requiere de la disponibilidad de ustedes, de la atención de ustedes para poder abarcar lo que quiero ese día en 3 horas de clase. Christopher. Profe, ya para hacer otra consulta. Por ejemplo, en nuestro horario del B tenemos 1 hora de laboratorio, creo que son la misma cantidad, las 3 horas. El jueves, usted dijo, por ejemplo, que el laboratorio el miércoles estaba ocupado de 6 a 8, a 8:40. Entonces, no sé, En porque había papel. una posibilidad. Ajá, el En papel jueves. está ocupado, ¿no? Ajá, no sé si había una posibilidad, si mis compañeros quieren de salir más temprano, pasarla el jueves. Es una opción que podría, no sé si... El jueves, miren que el jueves sí tengo disponible. ¿Usted es del B, Christopher? ¿Sí, profe? ¿Usted es del B? Sí, del B. El jueves sí está disponible a las 6 de la tarde. Disponible para mí, ya, o sea, en mi nombre, en papel, ese sí. Lo que podemos hacer ahí, esa sugerencia que está dando su compañero es que, dependiendo de la disponibilidad de ustedes, una semana, dependiendo si está libre el salón, lo podemos hacer miércoles, y otra semana lo podemos hacer jueves. Ya eso será un consenso que llegaremos nosotros a tomar la decisión estando acá o estando allá. Pero sí, es posible, eso es una válida. Sí se puede. Bueno, no les quiero quitar más tiempo en eso. Yo voy a presentarles algo aquí rapidito. Profe, entonces una duda. ¿Vamos o no vamos? ¿No, el Sí. lunes entonces? Sí, no, yo les confirmo el fin de semana. Pero sería el lunes. Vale. Sería y el B sería el miércoles o jueves. Ahí les confirmo también. Y reitero, el A sería prácticamente 2 periodos en uno. Va a ser un poco intensivo. Va a tratar de abarcar todo lo posible. Y el B tendrá que decir lo mismo nuevamente el día miércoles o jueves al B. Para ir a la par. Ahí les voy a presentar algo con respecto a tejidos animales. Porque ya debemos ir cerrando eso. Y también tengo que sacar tiempo para que vean los microscopios. O sea, que son bastantes cosas. Si ustedes ven aquí, bueno, aquí están los grupos de trabajo. Ya los encontré. Solamente que había entrado con otro correo. Aquí miren, a Naika, Alejandra, Anthony, y por aquí vi que Emily ya lo editó hace un rato. Está Emily, Justin y Hillary. Generalidades del esqueleto y cráneo. En generalidades del esqueleto, Emily, Justin y Hillary, ustedes tienen que abarcar lo que son articulaciones, lo que es no tanto detalles específicos de los huesos, sino por lo menos los huesos, así generalidades, ¿no? Los huesos que conforman el esqueleto. De manera general, como su nombre lo dice. Porque cráneo, créanme que tiene bastante, entonces ustedes van a hablar de cráneo solamente. Sabemos que el cráneo es del esqueleto axial, pero como es tan amplio, entonces lo metemos juntos con generalidades. Y esqueleto axial, entonces lo que resta, que vendría siendo la columna vertebral, la caja torácica, que ya se involucra dentro de lo que es el resto de axial. Y apendicular, que son las extremidades, tanto superiores como inferiores. Eso sería el lunes. Esa es la otra, joven. Se me complica un poco todo, miren, porque si no les doy los 2 periodos, entonces quedaría pendiente este grupo. O lo haría rapidito allá en unos 15, 20 minutos en el salón. Yo le pongo el proyector, presentan y después vemos entonces todo lo que es la parte práctica. El detalle es que esta presentación entonces no la va a ver el otro grupo, porque estamos todos juntos. Lo que se me ocurre es que, y también depende de la disponibilidad de ustedes, es que como nos vamos a ver cada semana ustedes nos vemos dos veces, ¿verdad? Que el día jueves entonces el grupo presente para todos. En un ratito lo escuchamos y ya completa los 2 periodos de la semana. Solamente que sería lunes y miércoles, y el otro periodo entonces lo hacemos el día jueves para escuchar a sus compañeros y tratar de mantener como está programado todo.
Ustedes me dirán, ¿no? Ok, profe, a ver si entendí. O sea, iríamos el A los lunes presencial, el miércoles B y el jueves nos reuníamos por Meet solo para la exposición. Exacto, para poder abarcar los 2 periodos por semana. Bueno, por mi parte está bien. Yo le digo porque si lo hacen en laboratorio, que lo pueden hacer también, pero entonces el B no lo escucharía, ese tema. Si no, bueno, me tocaría a mí, no importa, lo haría yo. Pero es una opción que estoy dando, ¿no? Sí, aquí está, ya lo encontré, que era eso. Lo que les quería mandar era esto. Vamos a hacer esto por acá. ¿Dónde está el Classroom? Aquí está. Entonces, aquí yo tengo esto colgado hace rato, pero no se los he enviado. Y es esto, ¿eh? El laboratorio de tejidos animales. El reporte que ustedes van a hacer es este. Tejidos animales van a identificar las localizaciones, estructuras, funciones y características de los diferentes tipos de tejidos animales, que va a ser el reporte del laboratorio número 2. Van a tener 10 puntos de menos si lo entregan con retraso. Después de 12 horas no lo recibo. Igual, los grupos de 5 van a elaborar un cuadro comparativo, van a elaborar sus conclusiones y van a colocar sus referencias de anexo. Eso se entrega el viernes 16 de septiembre. Entonces, ya voy. ¿Qué van a tomar de referencia para hacer el cuadro? Estos tejidos que están aquí. Del epitelial van a localizar el monoestratificado, pavimentoso, cúbico, cilíndrico, plano, ciliado, glandular, el conectivo, las células fijas o fibroblastos, tejido sanguíneo, que son las células móviles, conectivo laxo, areolar, reticular, adiposo, denso, fibroso y elástico, cartilaginoso, elástico, fibroso y alino, tipo tejido óseo. Aquí los tipos de células me refiero a lo que les mencioné hace un rato: condroblastos, condroplastos, otoblastos, osteoclastos. Tejido muscular, estriado esquelético, estriado cardíaco y liso, y tejido nervioso, los tipos de neuroblias, los tipos celulares. Esto es lo que te van a tomar para hacer su cuadro comparativo. Y se los publico de inmediato. Ahí lo van a tener en su Classroom. Crear tarea. Y aquí voy a publicar esto. Ya lo deben tener en su Classroom. Y es tejido, en este caso sería el laboratorio de tejidos animales. Esto. Las dos actividades que tienen que hacer. Ahí la tienen las dos. ¿Alguna pregunta? Creo que tienen preguntas por aquí. Abdiel y Rosielis. Dígame. Sí, profe, una consulta. Ok, dale primero. Gracias. Profe, yo quería preguntar, ¿el laboratorio lleva página de presentación o encabezado? Los reportes, pues. Los reportes sí llevan página de presentación. Los informes no, los informes van directo. Acá sí llevan página de presentación, los reportes. Ok, entonces lo que estamos entregando de planos anatómicos y ejes de simetría es reporte. Es un reporte. Ponen una ¿Y portada este con que los acaba de publicar? También. También los informes todavía faltan, eso más adelante. Okay. Por allá por espirometría y por tolerancia a la glucosa todavía falta bastante. Semana 8, por allá, semana 9. Sí, Abdiel. Sí, profe, era para preguntarle cómo sería con los grupos que ya estaban conformados, que habían algunos estudiantes del laboratorio A y B. Se tendrían que modificar, ¿verdad? No. En ese caso, quedaría la disponibilidad de ustedes de que las presentaciones se hagan virtuales, para no alterar eso. De lo contrario, entonces sí habría que hacer las modificaciones. Recuerden que no necesariamente tenemos, no vamos a ir siempre presencial. Yo quiero que ustedes sonden el asunto, vean la situación allá. Y estando allá, después que damos la primera clase, ustedes me dirán, sí, profe, vamos a seguir virtual o vamos a venir eventualmente presencial. Pero quiero que estén allá, para que vean entonces, comparen, y puedan entonces determinar eso. Yo digo por el material, por el tipo de material.
Entonces ya dependería de si los grupos hacen las presentaciones virtuales, nada más que dependeríamos entonces del tiempo, porque igual seguirá básicamente lo mismo, porque lo vamos a ver 2 veces en laboratorio y 1 vez en teoría, o sea que son 3 veces igual. Solamente que vamos a hacer grupos por separado, el lunes y miércoles. Y ya entonces el día que no es virtual serían todos juntos. Es la única variante. Entonces, bueno, no voy a meterme ahorita en esqueleto. Lo que sí les voy a presentar es esto, porque si me meto ahorita en esqueleto me va a tomar bastante tiempo. Entonces, esto era un quiz. Miren, esto era un quiz. Yo les voy a ampliar esto aquí. ¿Qué tipo de tejido es este? Esa es una foto tomada en un microscopio. ¿Qué tipo de tejido es este? Tejido areolar. Este es un tejido areolar. ¿Por qué, Anthony? Creo que era Anthony, ¿verdad? Sí, profe, bueno, yo diría que por las líneas, o sea, lo que se logra observar. ¿Qué son esas líneas? No son fibras ¿De Sí, qué? elásticas. Son fibras de elastina, correcto. Eso es un tejido areolar transicional. Muy bien. Bueno, ahí tengo varias cosas, pero yo quiero que me digan el nombre de lo que está en la flecha en verde. ¿Qué tengo allí? ¿Qué tengo allí y qué los hace decir que es eso? Coméntenme a ver. ¿Alguien me dice qué tengo allí? Profe, Profe, no son. son los fibroblastos. No, no, no. O sea, yo quiero esto. Que me digan el nombre de esto. Acá tengo otras cosas y es un solo corte. Eso no es la luz del conducto, algo así, profe, está No. mencionado. Profe, ese no es el hialino. Claro, ¿por qué? Es porque allí tiene los condrocitos en laguna. Claro. ¿Qué Mi nombre más? es Justin Vega, profe. Ok, Justin. ¿Qué más, Justin? Muy bien. Porque... Uy. Creo que porque no tiene mucho... Creo que por las fibras, me parece, también. No tiene. Acuérdense que el hialino, a diferencia del elástico y fibroso, no tiene fibras de colágeno. ¿Se acuerdan que sí se disponen en la matriz? Aquí no, ¿ve? La matriz es lisa, ¿ven? ¿Lo ven? Y esa es una característica del tejido hialino. Y los condrocitos en laguna, claro está. ¿Lo ven? Aquí también condrocitos en laguna. Y se van bueno, aquí se ven apilados, ¿ven? Aquí están apilados, por aquí están apilándose también, que es una característica del tejido cartilaginoso hialino. Esta es una foto tomada de microscopio, mía, yo la tomé de un microscopio, pero por eso pero miren lo que tuve que hacer aquí, señalar con esta flecha. ¿Por qué? Porque aquí tengo varias cosas. Dígame, ¿qué más encuentro en ese corte? Nada más, eso es una foto tomada en 40x. ¿Qué más encuentro allí? Y me dicen para qué parte está. Izquierda, derecha, ¿qué? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué encuentro? Yo lo señalo acá. Con confianza. Atrévanse a decir, ¿qué más ven ahí? Profe, ahí también no estarían los núcleos. No, pero ¿qué tipo de tejido puedes encontrar hacia los lados? Bueno, los guío. Por ejemplo, aquí. Aquí. ¿Qué encuentro aquí? Yo puedo haber puesto una flecha aquí, ¿ves? Una flecha aquí. Y preguntar qué tipo de tejido es. Y es la misma placa. Profe, eso no es el tejido conjuntivo de eso regular. No, no, no. Esto ya no. Aquí, esto que está aquí, sí es una luz de un conducto, ¿eh? Esto que está aquí son células cilíndricas ciliadas. Esto que está aquí. Es un epitelio. Esto que está aquí. Y hacia acá, ¿qué tengo? Hacia aquí, en esta parte de aquí.
Aquí tengo células de musculatura lisa. O sea que esto está hacia la parte visceral. Y miren, parte visceral, parte cartilaginosa, parte de revestimiento. Entonces aquí tengo 3 tipos de tejido. Claro que la diapositiva quería preguntarle específicamente esto. Aquí la respuesta es cartílago hialino. Características: matriz sin fibras de colágeno, matriz lisa y condrocitos en lagunas apilados. Esas son las características de este tipo de tejido. Así más o menos podría ser parcial, con imágenes tomadas de microscopio. ¿Este qué sería? Este está facilito. Ese es el adiposo, profe. No hay fallo ahí, este es el adiposo. Esta es una foto que no me salió muy buena, pero por lo menos se ve la grasa que se acumula dentro de la célula, y por lo menos en algunos casos se ven, no tanto. Déjenme encontrar una, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí hay un núcleo periférico. No es que lo vamos a encontrar siempre, pero por lo menos podemos identificar la principal característica de este tejido, que es la acumulación de la grasa dentro del citoplasma. Esta placa se quebró, pero bueno, la tengo en foto. Sí, hay una parte que todavía se ve clara ahí, pero no se ve como cuando la tomé aquí. ¿Qué tengo aquí, joven? ¿Qué tengo aquí? Glándulas mixtas. Es epitelio. Es un epitelio. ¿Qué ve en ese epitelio? Cilíndrico, pues. Esos son los racimos que se formaban, ¿verdad? ¿Es cilíndrico o qué más? Mira esto que está aquí. Cilios. Claro, realmente esto es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Por qué pseudoestratificado? Aquí está la lámina basal y las células no forman un estrato muy bien diferenciado. Entonces, por eso es un pseudoestrato. Aquí no se ve. Bueno, recuerden que esto es una foto real de microscopio y no se ve como el dibujito que ponen los libros, pero por lo menos aquí se ve que las células no están totalmente organizadas y por tanto entonces forman un pseudoestrato ciliado aquí, con células cilíndricas ciliadas. Eso es un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado ciliado, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sería así. Permiso, profe, se me olvidó el nombre, Isabel Castillo. Isabel, muy bien. Gracias. Profe, ese sería como el que estaba en el estómago. En parte del estómago, parte de la tráquea también se encuentra este tipo de tejido. Este que está aquí, 7. Aquí, esta foto también es mía del microscopio. Miren cómo salió esta. ¿Qué ven ahí? Ese es muscular. ¿De qué tipo? Esquelético. No. Cardíaco. En fin, esquelético o cardíaco. ¿Cuál de los dos? Diría que cardíaco, profe. ¿Por qué? Los núcleos están en el centro. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Y tiene los discos intercalares. Claro. Aquí están, hay varios, ¿eh? Aquí hay uno, aquí se le dieron varios. Aquí hay uno, otro. Hay varios. En fin, ustedes lo ven ahí. Y si ustedes ven, bueno, mi pantalla yo lo veo. Yo no sé si ustedes lo ven allá. Si ustedes ven por aquí, ven las estrías. ¿Se logran ver? No sé si se logran ver. Yo las veo difusas, así no sé si ustedes las logran ver. Aquí, las ven. Por acá también se ven las estrías. Por aquí se ven un poco las estrías. ¿Ustedes las logran ver? Sí, profe. ¿Sí se ven? Bueno, hasta ahí me amplía. Profe. ¿Sí? ¿En qué parte de esa imagen estarían los mastocitos? De ese tejido muscular. Aquí no hay. Sí, porque también se forman, pero como tales, ellas se forman a veces entre los espacios estos, ¿ves? Aquí, por lo menos esto, habría que verlo en 100x para ver, podría ser un mastocito por aquí. No, aquí no veo, pero sí se forman entre esos espacios. Recuerden que esa es otra característica que se da en el tejido muscular cardíaco, porque a diferencia del muscular esquelético, las fibras son bien compactas entre sí, bien unidas entre sí, y no hacen esos espacios o ramificaciones que se dan a nivel de músculo esquelético, perdón, músculo cardíaco. Entonces sí, se formarían en esas porciones los mastocitos.
Esta, la típica. ¿Qué célula es esta? La célula típica eucariótica. Núcleo, citoplasma y membrana. ¿Qué tipo de célula es esta? ¿Y dónde la encuentro? A ver. ¿Es un cartílago fibroso? No. Profe, es un glóbulo blanco. No, tampoco. Esa es la más sencilla de todas. Quizás, no sé, ustedes han visto en educación media, educación premedia, cuando estuvieron en los colegios, las células cuando hacen el epitelio bucal, el raspado bucal, preparan un portaobjeto, después le ponemos azul de metileno y observamos. Bueno, estas son células epiteliales escamosas, que son las típicas, como una escama, ¿no? Y simplemente revisten lo que es la mucosa del epitelio bucal internamente. Eso es un raspado bucal, es esto. Entonces sería epitelio bucal esto. Células típicas, núcleo, citoplasma, membrana. No sé, ¿alguien hizo ese laboratorio en la escuela, en el colegio? Sí. Sí, yo lo hago con mis estudiantes en colegio y eso es lo que hacemos con un hisopo, el raspado bucal, lo preparamos, lo calentamos un poquito, se fija al portaobjeto y lo observamos. Igual se puede hacer en el laboratorio también. Eso se hace rapidito, 5 minutos está listo. Y por aquí tengo esta. Bueno, aquí sí ya tendría que tener células sanguíneas, pero ¿qué estoy señalando ahí? Esta célula. Lo que tengo alrededor son glóbulos rojos y estos que están aquí, esta y esta que están acá, y acá son plaquetas. ¿Y este qué sería? ¿Hematías, profe? No, lo que están acá son hematías. ¿No sería el conducto de Amber? No, esto es célula sanguínea. Macrófago. Sí, es un glóbulo blanco, pero bueno, ya aquí es muy específica la pregunta. ¿Es un basófilo? No, este es un eosinófilo. ¿Recuerden esa imagen? Ajá, vasos sanguíneos. ¿Cómo? Vasos sanguíneos. No, vasos sanguíneos son arterias y venas. No, aquí son células sanguíneas. Células sanguíneas. O sea, dentro de la serie blanca, esto es un eosinófilo. Esto. Ahora, si ustedes ven las imágenes que subí a Ecology, ahí sale un eosinófilo. Más adelante, cuando vemos lo que es las características de la célula sanguínea, esto es dentro de las células granuladas, uno de los 3 tipos. Están los eosinófilos, están los basófilos y están los neutrófilos. Claro, que la tinción hace que los gránulos que forman parte de la célula se tiñan y tengan esa coloración más oscura. Entonces, por eso se llaman granulados. Y característico de este eosinófilo es que tiende a formar estos gránulos bastante marcados y bastante considerables o considerados dentro de lo que es la periferia del glóbulo. Ya a nivel de un neutrófilo, la disposición de los gránulos es diferente y también a nivel de un basófilo, la disposición de los gránulos es diferente. Entonces, esto, si ustedes lo comparan, memorícenlo ahí y compárenlo allá con lo que les subí en Ecology, esto es un eosinófilo. Tengo más, espérense. Para ir terminando ya. Esta, por ejemplo, esta no se la había mostrado. Esta también es foto tomada, pero principalmente esta parte de aquí. ¿Esta qué sería? Tejido muscular esquelético. Esquelético. Miren los núcleos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo contando. Eso es multinucleado, que es una característica de las fibras musculares esqueléticas. Y evidentemente ustedes ven aquí que se ven las estrías, que son mucho más marcadas que las estrías que se encuentran en el músculo esquelético. Entonces, esa por ahí lo tenía, esa ya se las mostré, esa también se las mostré, esta también, bueno, básicamente son las mismas. Esta no se las he mostrado.
¿Qué tipo de tejido es este? ¿Qué es y qué encuentran allí? Miren que estaba bien fácil. Óseo. ¿Cómo? Tejido óseo. ¿De qué tipo? ¿Óseo de qué tipo? ¿Esponjoso o compacto? A ver. Coméntenme, ¿qué más encuentran allí? Es un tejido óseo, sí, pero es un tejido óseo. ¿De qué tipo? Compacto. Es compacto. ¿Qué encuentran en esa figura, en esa foto de microscopio? Osteoclasto. Bueno, realmente estos son los osteoblastos, perdón. Estos son los osteoblastos. Estos son los osteocitos, ¿eh? Pero recuerden que ellos van a tener una condición concéntrica. Esto es un canal de Haber. Este es otro, este es otro, este es otro. Los que están conectando entre ellos se llaman canales de Bowman. Entonces, a nivel de los canales de Haber van a encontrarse esas líneas concéntricas que van a formar círculos alrededor de los canales. En cada círculo se van a disponer los osteocitos, que hay varios, ¿eh? Realmente esto es una osteona bastante grande, pero acá está difusa, está un poco borrosa porque es dependiendo del corte, ¿no? Pero por lo menos aquí se ven que llevan un orden. Esta línea llevaba una línea de osteocitos, esta sería otra, y de manera concéntrica, los osteocitos se unen a través de, observen, de estas líneas que se unen entre uno y otro, que se llaman canalículos. Entonces, toda la estructura circular se conoce con el nombre de lámina, y que al final todo lo que es la estructura circular se llama osteona. La osteona. O sea que aquí hay una osteona, aquí hay otra osteona y aquí hay otra osteona. Aquí hay otra. Claro que no se ve difusa porque está dependiendo del corte. Por acá hay otra, por acá hay otra. Entonces esas osteonas forman parte de lo que rodea a nivel de los canales de Haber la disposición de los diferentes osteocitos, que en este caso son osteoblastos. Osteoblastos. ¿Y aquí qué tengo? Aquí. ¿Y qué encuentro ahí? Coméntenme. Les recuerdo que todas esas son fotos tomadas de microscopio, de placas reales, no diapositivas, sino fotos. Cartílago elástico. ¿Cómo? Cartílago elástico. No. Los oriento. Miren aquí esto. Váyanse de aquí. O de acá. ¿De qué tipo? Simple. Es cúbico estratificado, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Revestimiento o glandular? Glandular. ¿Por qué? ¿Qué forman? Hacia el centro. Aquí. Forman un lumen o una luz del conducto. Es decir, que esto va a ser una glándula secretora. Por tanto, sus células son cuboidales, están con su lámina basal y son células simples realmente. Entonces, alrededor de esa parte que va a ser el conducto, que va a secretar una sustancia exocrino, se van a formar estas de coloración más blancuzca, que son los acinos serosos, y estas que son células cuboidales, que son más pardas, más oscuras, que son los acinos mucosos. Entonces, siempre alrededor de esos acinos que se forman en las glándulas, se encuentra entonces un lumen que vendrá siendo rodeado por células cuboidales simples. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá hay otro, por acá había otro. Esta lámina, esta placa es bastante amplia. Ahí, como yo estoy en 100x, si no me equivoco, yo tengo que hacer recorrido para ver todos esos conductos que se van encontrando, que son las estructuras donde se produce realmente lo que es la sustancia exocrina. Y esta, muy bonita también, muy fácil también. ¿Cuál sería esta? ¿Qué tengo allí? Tejido nervioso. Tejido nervioso. ¿Qué me podría señalar allí? Las neuronas. Neuronas. Las neuronas. Si yo les pediría señalar, ¿qué parte encuentra?
O bueno, o yo le pongo una flecha a esto. Pero yo pongo aquí, esto sería un axón. Y esto por acá sería una dendrita. Y esto está por aquí sería un soma. Y aquí esto sería una dendrita, esto sería un axón, perdón, un soma. Y el axón no se ve acá, pero por lo menos aquí sí se ve, ¿ves? El axón. Una pregunta, profesor. En la parte de las neuronas a veces le llaman cabeza a su lado más grueso. No sé si eso sea correcto. Cuerpo mejor, cuerpo celular. Es decir, no sé si me está haciendo referencia a esto. Sí, profesor. No, cabeza no. Soma o cuerpo celular es lo más correcto. El cuerpo celular es realmente lo que es la célula verdadera, que vendrá siendo lo que es las 3 partes esenciales de toda célula eucariota. El núcleo, la membrana y el citoplasma. Entonces eso forma lo que es el soma, que es lo que creo que está haciendo referencia, que es a la cabeza, pero realmente es el soma o cuerpo celular. Muy bien. Creo que eran esas las que tengo por ahí, solamente era como una práctica, por eso las tenía abiertas ya por ahí para ampliar nada más. Eso es lo que realmente, yo tengo más placas, ¿no? Pero no las puedo mostrar todas. Si las ven en un microscopio, sí, ustedes las pueden fotografiar allá porque tengo una pila también que son para parciales. Esto ya no venden en parcial. Pero tengo otras que son posiblemente la misma placa, pero visto de otra forma, para que ustedes tengan una notación. Sería así como lo he preguntado en este momento. Así que solamente les doy una guía ahí de cómo podría ser. Y bueno, eso sería, jóvenes, por hoy. El fin de semana les confirmo la presencia allá. Y para resumir ya, entonces nos veríamos el lunes el grupo A, el miércoles el grupo B, o jueves, dependiendo, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Y tomamos un periodo corto de la semana, dentro de las fechas de laboratorio, para poder entonces escuchar al grupo que debe presentar. De ahí se altera todo, porque entonces ustedes me van a escuchar primero en el laboratorio, y después van a escuchar a sus compañeros. Lo que yo, si hubiese sido virtual, entonces yo los escucho primero a ustedes y después yo explico. Pero bueno, vamos a ir adaptándonos a cómo se nos vaya presentando la situación. ¿Alguna otra pregunta o consulta antes de retirarnos acá? ¿No? Darer, ¿iba a decir algo? No, profe, lo entiendo sin que ya, todo entendido, profe. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, que esté muy bien. Profe, se hizo un documento para las personas que van a hacer cambio de salón para ir presencial. Y son varios. No, creo que son pocos hasta el momento. Traten de agotar lo que les dije primero. Que que sean del B y que sean de otras provincias pasen a los 2 cupos que están disponibles en el A, hasta 24. Y para ver si no tienen que hacer más nada. Si no, entonces, bueno, ya sería como ustedes lo dispongan. Recuerden, 24 sillas por salón, o sea que tengo 24 butacas en la cual me da capacidad de 24 estudiantes. Bueno, si no hay más, entonces sería eso por hoy. Y bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Recuerden subir la información allá al Classroom, al Classroom, para evaluarles y se va preparando el siguiente grupo para la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.